Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en uno de los logros matemáticos más espectaculares de nuestro tiempo. Una historia increíble que tardó un siglo en resolverse. Para entender bien esta historia tan compleja, vamos a seguir un camino bastante claro. Primero, veremos cuál era el problema original. Luego, cómo se intentó resolver con una idea genial. Después, el gran obstáculo que lo paró todo en seco. Y finalmente, la solución magistral que lo cambió todo para siempre. Bueno, empecemos por el principio. Hay que preparar el terreno con la pregunta que tuvo en jaque a los matemáticos durante casi 100 años. Una pregunta que va al corazón mismo de la naturaleza del espacio. Este viaje empieza con una pregunta que parece sacada de la ciencia ficción, pero que en realidad tiene sus raíces en las matemáticas más puras. Y ojo, no hablamos de la forma del cosmos, sino de algo más profundo, la forma topológica. Es decir, las propiedades esenciales que no cambian aunque estiremos o deformemos el espacio. La conjetura, propuesta por Henri Poincaré, allá por 1904, hace una afirmación que parece sorprendentemente sencilla. A ver, imaginemos que tenemos una goma elástica en la superficie de un objeto tridimensional. Si da igual dónde la pongamos, y siempre podemos encogerla hasta que se convierta en un solo punto, sin que se salga del objeto ni se quede atascada en un agujero, entonces, topológicamente hablando, ese objeto es una esfera. Pero que no nos engañe su aparente simplicidad. Esto no fue un descubrimiento rápido, ni mucho menos. Fue un desafío que duró un siglo entero, pasando de una generación de mentes brillantes a la siguiente. Un problema que definió carreras enteras y que, durante mucho tiempo, pareció completamente irresoluble. Ahora avanzamos en el tiempo, hasta el primer gran intento serio de encontrar una solución. Y la idea fue fascinante, porque venía directamente inspirada por la física. La idea central era dejar que una ecuación geométrica hiciera evolucionar una forma a lo largo del tiempo. Hamilton se imaginó que si dejábamos que una forma tridimensional se relajara geométricamente, por así decirlo, acabaría por revelar su verdadera naturaleza, su esqueleto topológico. La analogía aquí es la clave para entenderlo. Pensemos en el flujo de calor. El calor siempre se mueve de las zonas más calientes a las más frías, buscando un equilibrio, ¿verdad? Pues el flujo de Ricci fue diseñado para hacer algo muy parecido, pero con la geometría. Redistribuir la curvatura de las zonas más puntiagudas a las más planas para suavizar la forma. Pero esta herramienta tan potente de Hamilton tenía un problema. Un fallo crítico que lo paralizó absolutamente todo. Resulta que el proceso no siempre era tan elegante y suave como se esperaba. En lugar de obtener esa escultura suave y redondita, el proceso podía, de repente, volverse loco y crear fracturas incontrolables. Era como estar modelando arcilla y que de golpe le saliera un pincho que se estira y se estira hasta el infinito, o que una parte se encogiera sobre sí misma hasta desaparecer. Un auténtico desastre. Y aquí estaba el gran muro contra el que se estrellaron durante décadas. La comunidad matemática sabía que el flujo de Ricci era la herramienta correcta, intuían que el camino era ese, pero absolutamente nadie sabía cómo evitar que el proceso se rompiera de esta forma tan caótica. Y justo en este punto de estancamiento es donde entra en escena Grigori Perelman, introduciendo una herramienta revolucionaria, algo completamente nuevo para domar, por fin, a estas bestias impredecibles que eran las singularidades. Lo que hizo Perelman fue básicamente crear un medidor de progreso secreto. Demostró que a pesar de todo ese caos aparente de las singularidades, había una cantidad, algo que se podía medir, que siempre se movía en una única dirección. Esto era la garantía de que el flujo no se quedaba atascado en un bucle ni iba hacia atrás, siempre avanzaba. De nuevo, el paralelismo con la física es fundamental. La entropía de Boltzmann, en física, mide el desorden y siempre aumenta en un sistema cerrado. Pues la entropía de Perelman hacía algo parecido, medía el progreso geométrico. Esto aseguraba que el flujo siempre avanzaba, o bien hacia un estado más simple, o bien hacia una singularidad muy específica y sobre todo controlable. Así que, el punto crucial es este. Esta propiedad, la monotonicidad, garantizaba que el proceso de suavizado siempre estaba haciendo un progreso que se podía medir. Le dio a Perelman el control analítico que Hamilton había estado buscando desesperadamente durante años. Y ahora sí, armado con este nuevo nivel de control, Perelman pudo por fin implementar la idea más ambiciosa de Hamilton, un procedimiento para operar, literalmente, sobre la propia geometría. Perelman desarrolló un método quirúrgico de una precisión increíble. Cuando se empezaba a formar una zona problemática, que tenía el aspecto de un cilindro cada vez más y más fino, lo que hacía era simplemente extirparla. Cortaba esa parte, tapaba los dos agujeros con unos parches esféricos perfectos y continuaba con el flujo en las piezas que quedaban.
Pero lo más importante de todo, y esto fue una genialidad, es que demostró que esta cirugía solo se podía hacer un número finito de veces en un intervalo de tiempo finito. Con esto evitaba una cascada infinita de operaciones, que era uno de los mayores miedos del programa original de Hamilton. No había riesgo de quedarse operando para siempre. Y ahora veamos cómo todas estas piezas encajan para por fin resolver el enigma de un siglo y cómo todo esto sigue influyendo en las matemáticas de hoy en día. La lógica final es de una elegancia abrumadora. Al cortar y suavizar, lo que se revela es que los componentes fundamentales de la forma original siempre fueron esferas. Es como desmontar una máquina muy compleja y descubrir que todas y cada una de sus piezas son, en esencia, esféricas. La conclusión es inevitable. La máquina original tenía que tener la misma topología que una esfera. El trabajo de Perelman, además, encaja en un patrón precioso de las matemáticas modernas, la búsqueda de una única y poderosa función mágica que de repente ilumina un problema que parecía imposible. Pasó aquí con la conjetura de Poincaré y volvió a pasar hace poco con el problema del empaquetamiento de esferas, que resolvió Marina Biazowska. Con lo que hay que quedarse de todo esto es con cómo una mezcla increíble de geometría, de física y de un ingenio fuera de serie resolvió una de las preguntas más profundas de las matemáticas, y demostró que a veces los problemas más abstractos solo ceden ante ideas inspiradas en el mundo físico. Y esto nos deja con una última reflexión, una que es bastante provocadora sobre el futuro de los descubrimientos. El legado de Perelman no es solo una solución, es la demostración de que hasta los problemas más antiguos y difíciles pueden tener una clave oculta, esperando a que alguien la encuentre. Hoy en día vivimos en un mundo cada vez más conectado, ¿verdad? Pero claro, con esa conexión surge un reto enorme, la seguridad de los dispositivos más pequeños. Hoy vamos a analizar a fondo una batalla criptográfica que, sin que nos demos cuenta, está definiendo nuestro futuro digital. El gran reto, miles de millones de dispositivos diminutos. Y es que de eso va todo esto. Vamos a meternos de lleno en el mundo del Internet de las Cosas, o como se le conoce, IoT, y el tremendo desafío de seguridad que nos plantea. Pensemos un momento en ello. Nuestro mundo es cada vez más una red gigantesca. Hablamos de miles de millones de aparatos conectados entre sí, desde el coche hasta la nevera, pasando por sensores minúsculos. Y todos están constantemente recogiendo y compartiendo datos. Y la cifra es, es para quedarse boquiabierto. Algunas estimaciones apuntan a que muy pronto podríamos tener más de 50.000 millones de dispositivos IoT conectados. ¡50.000 millones! Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo protegemos miles de millones de dispositivos que son, literalmente, más pequeños que una moneda? Porque aquí está la clave del asunto. Son diminutos, su capacidad para procesar información es muy limitada. Y claro, la batería no les dura para siempre. Y cuando hablamos de protegerlos, nos referimos a tres cosas fundamentales. 1. Confidencialidad, que nadie espíe los datos. 2. Integridad, que no se puedan manipular. Y 3. Disponibilidad, que se pueda acceder a ellos cuando se necesite. Para lograr todo esto, hace falta una cosa, un cifrado a prueba de bombas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Esto nos lleva directos a un cara a cara, a una auténtica pelea de titanes entre dos de los principales métodos para proteger nuestros datos. Así que vamos a presentar a los contendientes. En una esquina, el campeón veterano, el peso pesado original de Internet, RSA, inventado allá por 1977. Y en la otra esquina, el aspirante moderno, más ligero y ágil, la criptografía de curva elíptica o ECC. Uno basa su seguridad en la dificultad de factorizar números gigantescos, el otro en las matemáticas de las curvas elípticas. ¡Que empiece el combate! Muy bien, pues que suene la campana. Vamos a ver cómo se miden estos dos en una batalla por la eficiencia. Un cara a cara basado en investigaciones sobre qué tal funcionan en estos dispositivos tan pequeños de los que hablamos. Primer asalto, el tamaño de la clave. Aquí vamos a ver qué tamaño de clave necesita cada uno para darnos exactamente el mismo nivel de seguridad. Y fíjense en la diferencia, es brutal. Para obtener el mismo nivel de seguridad, RSA necesita una clave de 3072 bits y ECC solo 256. Es que es más de 10 veces más pequeña, una diferencia abismal. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues muy sencillo, una clave más pequeña ocupa menos espacio y necesita menos potencia para ser procesada. Así que en este primer asalto, la victoria es clara y contundente para ECC.
Venga, vamos con el segundo asalto, el consumo de energía. Esto es importantísimo, porque muchos de estos aparatitos funcionan con batería y tienen que durar meses o incluso años sin que nadie los toque. Y de nuevo, los números hablan por sí solos. Miren esto. RCA consume unos 56,78 milivatios hora. Mientras tanto, ECC se queda en 15,43. Consume casi 4 veces menos energía. Es otra ventaja clave, sin duda. Está claro, ¿no? Para un dispositivo que tiene que aguantar años con la misma pila, esta diferencia es la que marca si es viable o no. Así que una vez más, el ganador de este asalto es FF. Y llegamos al tercer y último asalto, la velocidad. Concretamente, vamos a ver cuánto tarda cada uno en crear y en verificar una firma digital. Esto es crucial para asegurar que los datos vienen de quien dicen venir. Y aquí, sorpresa, la cosa se complica un poco. Los resultados están divididos. Para generar una firma, para crearla, ECC es más rápido. Pero a la hora de verificar esa firma, de comprobar que es auténtica, RSA es bastante pero bastante más rápido. Así que tenemos un empate técnico, que depende de para qué se use el dispositivo. Bueno, pues después de estos 3 asaltos tan intensos, llega el momento de la verdad. ¿Cuál es el veredicto final? ¿Quién es el ganador para el mundo del Internet de las cosas? Si miramos el marcador final, la cosa está bastante clara. En tamaño de clave gana ECC. En uso de energía gana ECC. En uso de memoria y generación de clave también gana ECC. RSA solo se lleva la victoria en la verificación de la firma. Así que sí, si nos basamos en las pruebas para dispositivos con recursos limitados, el ganador, y por un margen muy amplio, es ECC. Y no es solo una opinión, la investigación lo confirma. Como dice este estudio de Hatit de 2019, FC puede proporcionar el mismo nivel de seguridad con tamaños de clave más cortos, lo que lo hace más atractivo para dispositivos IoT que tienen almacenamiento o potencia de procesamiento restringidos. Vamos, que la ciencia lo respalda. Vale, hemos visto una pelea técnica, con muchos datos. Pero, ¿por qué importa todo esto? ¿Qué consecuencias tiene nuestro día a día? Vamos a verlo. La conclusión es sencilla pero muy potente. Asegurar miles de millones de aparatitos es uno de los mayores retos que tenemos por delante. La elección del tipo de cifrado afecta directamente a la batería, la velocidad y el coste de cada dispositivo, y la eficiencia de ECC es lo que permite tener una seguridad de primera en un hardware minúsculo. Esto lo asegura todo, desde nuestras casas y ciudades inteligentes hasta dispositivos médicos de los que puede depender una vida o los wearables que llevamos puestos. Así que aquí queda una pregunta en el aire. Los dispositivos de nuestro futuro son cada vez más y más pequeños, pero ¿nuestra seguridad se está volviendo más inteligente a la par? Pues parece que elegir una criptografía más ligera y eficiente como ECC es un paso absolutamente fundamental para construir ese Internet de las cosas seguro y fiable en el que todos queremos vivir. Hola a todos. A ver, cada vez que mandamos un mensaje, hacemos una compra por internet o simplemente navegamos, estamos confiando nuestros secretos a las matemáticas. Hoy vamos a desvelar el ingenio que hay detrás de esa confianza que damos por sentada. Pensemos en esto un segundo. Cada pago con tarjeta, cada transferencia, cada mensaje privado, todo está en esencia guardado bajo un candado digital. Es algo que ocurre millones de veces al día y ni nos damos cuenta, pero la seguridad de nuestro mundo moderno depende por completo de ello. Y aquí viene el gran dilema, el quid de la cuestión. Si para abrir ese candado hace falta una llave, ¿cómo se envía esa llave al destinatario de forma segura? O sea, ¿cómo nos aseguramos de que nadie la copie por el camino? Este fue el gran rompecabezas durante décadas. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en esto. Vamos a analizar lo que se conoce como el problema de la clave secreta. Antes de los años 70, la cosa era mucho más simple. Imaginemos una caja fuerte con una sola llave. La misma llave que la cierra es la única que puede abrirla. Simple, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como cifrado de clave simétrica. Y la verdad es que el sistema era rápido y si la clave se mantenía en secreto era muy seguro. Pero tenía un punto débil, un fallo fundamental, la distribución de esa clave. Si había que enviar la llave físicamente o por un canal que no era seguro, existía el riesgo de que alguien la interceptara. Y si eso pasaba, toda la comunicación futura quedaba comprometida. Pero entonces, allá por los años 70, apareció una idea absolutamente revolucionaria que lo cambió todo. Una solución brillante y súper elegante al problema de la distribución de la clave. La idea, la verdad, era rompedora. ¿Y si en lugar de una sola llave tuviéramos dos? Una, por ejemplo, que sirviera únicamente para cerrar la caja.
y otra una totalmente distinta y secreta, que solo tuviera el destinatario para abrirla. La primera llave, la de cerrar, se podría repartir a todo el mundo, darle una copia a quien quisiera, no habría ningún problema. Y con esto, señoras y señores, nace la criptografía de clave pública. Un sistema asimétrico. Cualquiera puede usar la clave pública para cifrar un mensaje y enviárnoslo, pero solo quien posea la clave privada, la secreta, podrá descifrarlo. Y la clave de todo, el punto fundamental, es que es computacionalmente, bueno, vamos a decir que es prácticamente imposible calcular la clave privada a partir de la pública. Y un dato curioso, aunque esta idea ya la había desarrollado en secreto el gobierno británico unos años antes, fueron 3 investigadores del MIT, Rivest, Shamir y Avleman, los que la presentaron al mundo. Y de sus iniciales, RSA, viene el nombre del sistema más famoso que existe. Vale, pero ¿dónde está el truco matemático que hace que todo esto funcione, que lo hace tan seguro? Pues la respuesta, que es genial, está en algo que todos estudiamos en el colegio, los números primos. El proceso, si lo simplificamos, es una pasada. Primero, se eligen 2 números primos gigantescos, P y Q. Luego, se multiplican entre sí para obtener un número todavía más grande que llamamos n. Este número n se hace público, es parte de la clave pública. Pero los 2 primos originales, P y Q, los ingredientes secretos, esos se guardan a buen recaudo. A ver, multiplicar 2 números, por muy enormes que sean, es una tarea facilísima para cualquier ordenador hoy en día. Pero aquí, justo aquí, está la magia. Si solo se conoce el resultado, intentar encontrar los 2 números primos originales que lo forman, lo que se llama factorizar, es un problema increíblemente difícil. Es lo que se conoce como una función de un solo sentido. Es como romper un huevo, es muy fácil, pero intentar volver a juntar las cáscaras para tener el huevo intacto, eso ya es casi imposible. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, este número que aparece en pantalla es el RSA 768. Fue un famoso desafío criptográfico. Tiene 232 dígitos. Es que es un número tan bestia que ni siquiera tiene un nombre. Solo para factorizarlo, para encontrar sus 2 ingredientes secretos, en 2009 se necesitó la potencia de cientos de ordenadores trabajando sin parar durante 2 años. ¡2 años! Y ojo, que los estándares que usamos hoy se basan en números muchísimo más grandes. Claro, cuando se construye una cerradura así de robusta, es solo cuestión de tiempo que alguien intente forzarla, ¿no? Y bueno, la ganzúa más potente que existe para esto se llama GNFS, y es el principal algoritmo para intentar factorizar estos números gigantes. A ver que lo digo bien, General Number Field Shift, o en español, la criba general del cuerpo de números. Es básicamente el método más potente que conocemos en la computación clásica para atacar este problema de la factorización. No es infalible ni mucho menos, pero es lo mejor que hay. Sin volvernos locos con las mates, podemos imaginarlo como una red de pesca súper avanzada. En lugar de ir probando cada posible número primo uno por uno, que sería una auténtica locura, lo que hace es buscar atajos, relaciones inteligentes entre los números para descartar miles de millones de opciones de golpe. Es infinitamente más eficiente, pero como vimos con el RSA 768, para pescar los 2 primos correctos en un océano de 232 dígitos, todavía hace falta una flota entera de ordenadores trabajando años. Y todo esto al final nos lleva a lo que tenemos hoy, una auténtica y constante carrera armamentística digital entre los que crean los códigos y los que intentan romperlos. Este gráfico lo deja clarísimo. Las claves de 512 bits, que en su día fueron seguras, hoy, son historia, se consideran débiles. Las de 1024 bits ya están en desuso, obsoletas. Hoy en día, el estándar, lo que se usa ahora mismo, es 2048 bits. Y eso, para hacernos una idea, genera un número n de más de 600 dígitos. La lógica detrás de todo esto es bastante sencilla en realidad. A medida que los ordenadores son más y más potentes y los algoritmos como el GNFS van mejorando, la única defensa que tenemos es hacer el problema matemático todavía más difícil. Se usan números primos cada vez más grandes para que el tiempo necesario para factorizarlos siga siendo de siglos o milenios y no de años o meses. Y así llegamos al final. Y esto nos deja con una pregunta bastante potente. La seguridad de todo nuestro mundo digital se apoya en la creencia de que un problema matemático es demasiado difícil de resolver. Pero la historia nos enseña que los problemas difíciles a veces encuentran soluciones inesperadas, sobre todo con la llegada de la computación cuántica en el horizonte. Así que la pregunta no es si el sistema RSA se romperá, sino cuándo. Y la buena noticia es que la comunidad de ciberseguridad ya está trabajando en lo que vendrá después. Hola, hoy vamos a hablar de algo que usamos todos los días, casi sin darnos cuenta, la seguridad en Internet. Y en el corazón de todo eso está RSA, un algoritmo de cifrado que, lo cambió absolutamente todo.
Pensemos un momento. ¿Cómo es posible que Internet guarde nuestros secretos? Cada vez que se compra algo online, se manda un email o simplemente nos conectamos a una red, estamos confiando ciegamente en que nadie nos está espiando. Pero, ¿en qué se basa esa confianza? ¿Es magia? Pues no exactamente. Vale, para entender por qué RSA fue una auténtica genialidad, primero tenemos que viajar un poco al pasado y ver el problemón que vino a solucionar. Hablamos de un auténtico quebradero de cabeza que trajo de cráneo a los expertos en criptografía durante siglos. A ver, vamos a comparar. Antes de RSA, lo que teníamos era la criptografía de clave privada. Imaginaos una cerradura de toda la vida. Hay una sola llave, la misma para cerrar que para abrir. El problema, claro, salta a la vista. ¿Cómo le das esa llave a la otra persona sin que nadie más la vea? Porque como alguien la intercepte por el camino, pues adiós secreto, se ha fastidiado todo el invento. Es que era la pescadilla que se muerde la cola, ¿verdad? Para poder hablar en secreto, primero necesitabas un canal secreto para mandar la llave. Vamos, que había que enviar a un mensajero con el riesgo que eso suponía. Era lento, carísimo y sobre todo nada práctico para un mundo que ya empezaba a soñar con conectarse a través de ordenadores. Y aquí es donde la historia da un giro de guión espectacular. La solución no fue encontrar una forma más ingeniosa de enviar la misma llave de siempre. No, la solución fue mucho más radical. Reinventar por completo lo que significa tener una llave. Mirad, la idea es brillante y se explica muy bien con la analogía del buzón. Imaginaos un buzón que tiene una ranura abierta para todo el mundo. Cualquiera puede echar una carta. Pero para abrir el buzón y leer esas cartas hace falta una llave única, una llave que solo tiene el dueño. La ranura sería la clave pública, se puede dar a conocer a todo el mundo. Y la llave para abrirlo, esa es la clave privada. Seguridad total. Esta idea tan potente la pusieron sobre la mesa en 1976 dos genios, Whitfield Diffie y Martin Hellman. Plantearon toda la teoría. Fue un momento, importantísimo. Pero claro, era solo eso, una teoría. Faltaba lo más difícil, que alguien encontrara la manera de construir ese buzón matemático. Pues bien, no hubo que esperar mucho. Solo un año después, en el MIT, 3 investigadores brillantes consiguieron justo eso. Y esto es increíble porque lo que estamos viendo son las palabras exactas con las que empezaba su artículo científico. Se presenta un método de cifrado. Con esta frase, que suena así, muy académica, estaban diciéndole al mundo, lo hemos conseguido, hemos resuelto el problema. Habían encontrado la forma de que la teoría funcionara en la práctica. Claro, un avance así no sale de la nada, no es una ocurrencia feliz de una tarde. Detrás estaba el MIT, uno de los centros de investigación más potentes del mundo, y la financiación de la National Science Foundation. Esto es importante porque nos recuerda que los grandes saltos tecnológicos casi siempre vienen de la investigación pura y dura. Y de ahí nació el nombre del primer sistema de clave pública que de verdad funcionaba, RSA. Simple y llanamente, las iniciales de sus creadores, Rivest, Shamir y Adleman. Un nombre que hoy en día es básicamente sinónimo de seguridad en la red. Muy bien, ya sabemos qué es y quién lo inventó. Pero ahora viene lo bueno. Vamos a ver el cómo. ¿Cuál es la magia matemática que hay detrás de este buzón tan especial? Pues todo se basa en un concepto que suena muy técnico, pero que es fácil de entender. Una función unidireccional con puerta trampa. A ver, dicho así asusta, pero la idea es sencilla. Es una operación matemática que es súper fácil de hacer en un sentido, pero prácticamente imposible de deshacer. Como cascar un huevo. Facilísimo, ¿verdad? Ahora, intenta volver a juntar las piezas. Imposible. A no ser que tuvieras una puerta trampa, una especie de truco que te permitiera hacerlo sin esfuerzo. Y aquí viene la parte más alucinante. Esa puerta trampa, ese secreto matemático tan poderoso, se basa en algo que todos estudiamos en el colegio, los números primos. Sí, esos que solo se pueden dividir por sí mismos y por uno. Aquí está el truco. A ver, coger 2 números primos, por muy gigantescos que sean, y multiplicarlos. Eso para un ordenador es pan comido. Lo hace en un instante. Pero, ¿y al revés? Coger el número resultante, ese número enorme, e intentar averiguar cuáles eran los 2 números primos originales que lo formaron. Eso es un problema de una dificultad brutal. Se llama factorizar. Y esa es justo la operación fácil de hacer, pero imposible de deshacer que estaban buscando. La puerta trampa, el secreto, son los 2 números primos originales. Y cuando digo dificultad brutal, no estoy exagerando nada. Mirad esta tabla, que es del propio artículo de 1977. Para factorizar un número de 200 dígitos, la estimación era de 3.800 millones de años. Es una locura. Es más tiempo que la edad que tiene nuestro planeta. Ese muro computacional es lo que protege nuestros secretos.
Claro, hoy en día los ordenadores son muchísimo más potentes. Por eso ya no se usan números de 200 cifras. El estándar ahora mismo son claves de 2048 bits. Para que nos hagamos una idea, eso genera un número con más de 600 dígitos. ¡600! Una auténtica barbaridad, totalmente fuera del alcance de cualquier ordenador actual. La escala ha cambiado, pero la base matemática sigue siendo exactamente la misma. Bueno, dejemos las mates por un momento y volvamos al mundo real. Todo esto está muy bien, pero ¿cómo nos afecta en el día a día? ¿Dónde vemos el impacto de RSA? Pues el impacto es doble, y esto es muy importante. RSA no solo nos dio privacidad, es decir, la capacidad de enviar mensajes que solo el destinatario puede leer. También nos regaló algo totalmente nuevo, las firmas digitales. Usando la clave privada se puede firmar un documento digital, lo que demuestra sin ninguna duda quién lo ha enviado y que no ha sido modificado. Es como un sello de autenticidad. Y el ejemplo más claro lo tenemos delante de los ojos todos los días. Esa S en HTTPS o el famoso candadito que aparece en el navegador. Pues eso es la criptografía de clave pública en acción, normalmente iniciada con RSA. Es la señal visual que nos dice, tranquilos, la conexión es segura. Y a partir de ahí, su uso está en todas partes. En las compras por Internet, en la mensajería primada tipo WhatsApp, en los certificados digitales, en las conexiones por VPN para teletrabajar, en las transferencias bancarias. RSA es una de esas tecnologías invisibles, pero fundamentales, que hacen que el mundo digital simplemente funcione. Pero claro, esto nos lleva a una pregunta clave, ¿no? Estamos hablando de una tecnología que se inventó en los años 70. ¿De verdad puede seguir siendo segura hoy en día? La respuesta es, por ahora, sí. Para los ordenadores que tenemos hoy, los llamados ordenadores clásicos, romper una clave RSA moderna es imposible. Pero, y siempre hay un pero, en el horizonte está empezando a asomar una tecnología que podría cambiarlo todo, la computación cuántica. Y los ordenadores cuánticos, digamos que juegan en otra liga. Y con esto cerramos el círculo. Los ordenadores cuánticos, en teoría, sí podrían factorizar esos números gigantescos con relativa facilidad. Podrían romper el muro que protege RSA. Así que la gran pregunta para el futuro es, ¿qué va a proteger nuestros secretos en la era cuántica? La carrera para encontrar la criptografía del mañana ya ha empezado, porque ese futuro está mucho más cerca de lo que pensamos. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar por qué confiamos en un desconocido para que nos guarde el sitio en una cola, pero a lo mejor dudamos en prestarle dinero a un amigo? Bueno, pues la confianza es como el motor invisible de nuestra sociedad. Y aunque parezca algo muy instintivo, su lógica es sorprendentemente calculable. Y esta pregunta, ojo, no es solo para filósofos. Es un cálculo que nuestro cerebro hace todo el rato, sopesando riesgos y recompensas. Es una especie de juego invisible al que en el fondo jugamos todos. Y para intentar poner un poco de orden en este caos de decisiones, la ciencia nos ofrece una lente de aumento muy potente. Una que es capaz de transformar la intuición en estrategia y el comportamiento humano en un modelo que se puede llegar a predecir. Y esa herramienta tan poderosa es la teoría de juegos, que no se aplica solo a la economía o a la Guerra Fría, sino que nos permite descifrar la lógica precisa que se esconde detrás de un acto tan humano como es el de confiar en otra persona. Vale, este es el recorrido que vamos a hacer. Primero veremos cómo la ciencia consigue medir algo tan etéreo como la confianza. Después, jugaremos una partida para entender las reglas. Luego nos asomaremos a las complejas matemáticas que hay detrás de todo esto. Y finalmente, veremos cómo estos principios construyen el mundo que nos rodea. Empezamos por el principio, la ciencia de la confianza. Aquí es donde vamos a ver cómo un juego aparentemente simple nos revela comportamientos increíblemente complejos. El nombre técnico es juego de la inversión, pero todo el mundo lo conoce como el juego de la confianza. Lo presentaron Berg y sus colegas allá por 1995, y su simplicidad es tan elegante que se convirtió en la base para miles de estudios sobre cooperación, economía y psicología. Entonces, ¿cómo se juega a esto del juego de la confianza? Pues las reglas son engañosamente sencillas, ya veréis. La mecánica es simple, pero tiene mucha miga. El primer jugador no solo está enviando dinero, está enviando una señal que dice, confío en ti. Y la respuesta del segundo jugador no es solo una transacción, es una medida de su reciprocidad, de si es de fiar. En esencia, el juego lo que hace es cuantificar la confianza y la fiabilidad. Y claro, cuando pones a miles de personas a jugar a esto, en laboratorios de todo el mundo, los resultados empiezan a dibujar un retrato fascinante y a veces un poco contradictorio de la naturaleza humana. Fijaos, uno de los hallazgos más interesantes es el poder que tiene una simple promesa.
Un estudio del 2006 demostró que cuando la gente dice que va a devolver el dinero, la cooperación se dispara. Y no es por miedo a un castigo, es para evitar el peso de la culpa. Pero ojo, que la culpa no siempre es suficiente. Un estudio más reciente reveló una verdad un poco dura. Incluso sin ningún incentivo para mentir, el 41% de los participantes rompieron sus promesas. Parece que nuestra palabra no es siempre un vínculo inquebrantable. Y esto es muy curioso. Resulta que la capacidad para confiar es un recurso limitado. Cuando estamos mentalmente distraídos o sobrecargados, nuestra confianza en los demás baja bastante. Lo interesante es que la presión del tiempo no parece afectarla igual. O sea, tener que decidir rápido no nos hace más desconfiados. Es que la neurociencia lo confirma. Nuestro cerebro usa una región específica para dar ese salto de fe inicial, el de confiar por primera vez, pero activa otras áreas completamente diferentes para mantener esa relación a largo plazo. Es un proceso biológico, no solo una decisión. Y claro, ¿qué se necesita para modelar algo tan complejo? Pues eso nos lleva directos a las matemáticas, porque para modelar esta interacción, por simple que parezca por fuera, se necesita un andamiaje matemático increíblemente sofisticado. Puede sonar un poco raro, pero detrás de la sencillez del juego de la confianza hay todo un universo de matemáticas puras. Para analizar todas las estrategias posibles, los resultados, los patrones a gran escala, se necesitan herramientas de campos como la combinatoria o la teoría de grafos. Son los cimientos sobre los que se construyen estos análisis. Para que nos hagamos una idea de la profundidad de este campo, esto es solo una pequeña parte de las publicaciones de un único investigador en una de estas áreas. Cada uno de estos títulos representa años de trabajo abstracto que, indirectamente, nos ayuda a entender algo tan humano como la confianza. Y llegamos a la cuarta parte, la cooperación sostenible. Después de toda la teoría, vamos a ver cómo estos modelos de confianza le dan forma al mundo real que nos rodea. Porque entender la dinámica de la confianza no es un simple ejercicio académico, para nada. Es la clave para diseñar políticas públicas que la gente cumpla, para construir marcas que inspiren lealtad de verdad y hasta para forjar acuerdos duraderos entre naciones. La relación con una marca es en el fondo un juego de la confianza que se repite una y otra vez. La marca invierte en calidad, confiando en que se le corresponderá con lealtad, y cada compra, cada buena experiencia va reforzando ese vínculo, construyendo una cooperación que al final beneficia a las dos partes. Pero claro, el juego está cambiando. Hemos pasado de confiar en personas a confiar en sistemas que muchas veces son opacos, en algoritmos que deciden qué noticias leemos, qué productos compramos o incluso a quién conocemos. Así que la gran pregunta que queda abierta es ¿cómo se van a adaptar las reglas de la confianza y nuestra propia psicología a esta nueva era digital?